Si lo que yo les digo a ustedes no me lo aplico yo, pues entonces yo estoy fallando, yo estoy hablando una mentira. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Jesús hablaba con los fariseos y les decía, oye, hermano, ustedes tienen tantas cosas grandes y ustedes hablan y dicen y todo, pero genuinamente ustedes son unos hipócritas. Y cuando decimos esa palabra, cada vez que esa palabra sale, hipócrita, es una palabra fuerte. Yo no sé si ustedes le han dicho hipócritas en algún momento, pero cuando te dicen hipócrita, tú te sientes como que, espérate, yo, hipócrita. Pero es una palabra tan fuerte. Y esa palabra tiene que levantar bandera en mi vida y tiene que decir, ¿acaso seré una persona hipócrita yo? ¿Acaso seré yo una persona que esté diciendo algo que no me aplico a mi vida? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente y me gustaría leerlo para ti. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Palabra fuerte. Pablo está hablando a las personas ahí de Coloso y le está diciendo, hey, pendiente que no te engañen con palabras lindas. Pendiente que no te digan algo y que de repente sea otra cosa. Pendiente que no te estén dando, como dicen por ahí, gato por liebre. Porque hay gente que te dice cosas bien bonitas que realmente no vienen de Cristo. Ahí están los famosos profetas que dicen, no, es que Dios me dijo que te dijera. ¿Y por qué Dios no te lo dijo a ti? ¿Por qué Dios no quiso hablar contigo y se lo dijo a otra persona para que la persona te lo dijera? Tú le oraste a Dios y le dijiste, Señor, dáselo al pastor, dáselo a la pastora, las personas que tienen pastora, dáselo al sacerdote, dáselo al ministro, para que entonces me lo diga a mí. No. Pablo está hablando con los colosenses, le está hablando directo. Cuidado con las personas que empiezan con filosofías diciendo, no, es que aunque en la Biblia dice eso, en el año X y dice que eso cambió, por lo tanto, ya no nos dejamos llevar de eso porque eso cambió. Pendiente con las personas que te dicen, no, porque eso es santo, eso va de esta manera. No, porque lo que pasa es que Dios no me dijo a mí que te dijera a ti que ya no nos podemos dejar llevar de esto y vamos a hacer de esta manera. Pendiente a las personas que siguen las tradiciones de los hombres, no como siempre se ha hecho de esa forma, pues entonces yo también lo hago de esa forma. Y con los rudimentos, las cosas que se acomodan a este mundo y no según a Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús le decía hipócritas a los fariseos, no le estaba diciendo hipócritas porque los quería ofender. Jesús no utilizaba la palabra hipócrita porque quería dañar, porque quería señalar, porque quería herir. No. Jesús le decía hipócrita a estas personas porque ellos hablaban de cosas y en esa misma conexión de línea de pensamiento, ellos no se las aplicaban. Eran las personas que te decían, no, es que la Biblia dice que tú no debes beber, pero se iban a beber. Conste que yo no tomo alcohol, por lo tanto, yo no te voy a decir que tú tomes alcohol. No, porque es que lo que pasa es que dice en la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para un problema del estómago que él tenía. Ah, no, pues ahí dice que beba. No, porque es que en la Biblia dice que nadie te juzgue por comida, por bebida, ni por día de reposo, por lo tanto eso. Y utilizamos nuestro pensamiento para aplicárselo a Dios con nuestras filosofías, con nuestros rudimentos, con nuestras sutilezas, para que la gente vaya y conecte con lo que yo quiero y no con lo que Dios tiene para su vida. Cuidado con esas personas, te dice Colosenses. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los de Coloso, le dice a los colosenses, cuidado con esas personas que te hablan cosas lindas, pero no te predican la palabra de Dios. Cuidado con las personas que se paran en un púlpito y te cuentan la historia, vida y pasión de todo el mundo alrededor, pero nunca abren la Biblia para decirte un así dice Jehová o un escrito está. Cuidado con esas personas. Cuidado con las personas que brincan, que saltan, que danzan, que hacen, que dejan de hacer, pero cuando tú les preguntas de la palabra, simplemente te dicen,
No, porque lo que pasa es que eso está allí y yo lo escuché una vez. No, porque una vez yo estaba en un congreso, en un concilio, estaba en tal lugar y ellas dijeron eso y pues eso fue lo que yo escuché. Cuidado con esas personas. No te lo estoy diciendo yo porque quiero ofender. Es que a veces las personas quieren utilizar palabras lindas para dañar. Palabras lindas para llegarse a unos y confundirlos. Así como hizo Satanás, así como hizo Lucifer con Eva. Le dijo a Eva sencillamente, que te dijeron que no podías comer de ese árbol. No, lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol, tú vas a ser como Él, y como tú vas a ser como Él, te tiene miedo. Por lo tanto, si tú comes de ese árbol, quién sabe si tus ojos son abiertos, si puedes entender más cosas y eres como Dios. Le estaba diciendo Satanás algo que Dios no le había dicho a Adán. Dios le había dicho a Adán, tú puedes comer de todo, mas sin embargo, de ese árbol no comas. Y Adán se lo dijo a Eva, y Eva fue y se acercó al árbol, y la serpiente le habló y le dijo, te tienen miedo si tú comes de este árbol. Yo no sé tú, yo comería. ¿Quién quita que entonces tus ojos sean abiertos y puedas entender lo que es el bien y el mal? No sé, mira a ver. Y vio que aquella fruta estaba apetitosa, la tomó, la probó, que es sabroso, porque todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Así que estaba sabroso y le dio a comer a su esposo. Y le dijo, mira, come de esta fruta, qué buena está. Y Adán comió. Sutilezas, pequeñas cositas que van piling up, que van una encima de la otra y nos hacen fallar a lo que Dios nos ha dicho que es el centro y hacia donde nos tenemos que indicar, hacia donde tenemos que llegar. ¿Saben por qué? Porque a veces empezamos a creer lo que nos dicen, lo que nos cuentan, lo que escuchamos, y no escuchamos lo que Dios nos tiene que decir a nosotros. No escuchamos lo que Dios tiene preparado en su palabra para que nosotros hablemos, para que nosotros entendamos, lo escuchemos, compartamos con Él. Estamos bien preparados a escuchar lo que dijo fulano, porque fulano es un pastor bien reconocido, ¿no? Pues yo lo voy a escuchar a él. Pero cuando fulano, el pastor reconocido, se equivoca en la Biblia, ¿estamos nosotros conscientes de que hay un error allí y que se equivocó? Porque no estamos señalando al humano. Estamos señalando que alguien abrió la Biblia, dijo algo, la cerró y yo no la abrí. En una ocasión estaba yo escuchando una predicación de una persona reconocida, no voy a mencionar su nombre para no quiero señalar la persona, quiero señalar lo que sucedió. Y la persona estaba haciendo una predicación tremenda sobre el libro de Isaías capítulo 6. Una predicación maravillosa, capítulo 6, capítulo 7. Y ahí estaba él predicando y estaba muy bueno. Y mientras yo estaba escuchándola, hubo una parte que me llamó y que me tomó mucho la atención. Y es cuando Dios está preguntando a quién enviaré. Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías, que ahora había sido pasado un carbón encendido por sus labios y había sido perdonado y había sido limpiado, era Isaías el que había dicho, heme aquí, envíame a mí. Pero este predicador famoso, reconocido, dijo, y ahí estaba Jesús diciéndole al Padre, envíame a mí. Suena maravilloso escuchar a Jesús decirle a su Padre, Padre, envíame a mí. Yo quiero ir a salvar a la humanidad. Envíame a mí. Yo quiero lograr que el mundo conozca de ti. Envíame a mí. Eso suena maravilloso. Suena maravilloso escucharlo. Pero en la Biblia no dice que pasó eso. En la Biblia no dice que fue Jesús. Dice que fue Isaías. Y cuando yo escucho y cuando leo que fue Isaías, me da oportunidad a mí entender que Dios también me puede utilizar a mí. Porque Isaías, en esa historia del capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Isaías, dice que él estaba en un lugar donde la presencia de Dios estaba allí, y él veía todas estas cosas y él decía, yo soy un moribundo, yo estoy sucio, yo soy pecador, yo no puedo estar aquí, yo se supone que no esté aquí. Y cuando es limpiado, cuando le es pasado ese carbón encendido por los labios, entonces la oportunidad de ser, de hacer, de ir y predicar, él dice, ahora sí me siento capaz de hacerlo. Y entonces eso me da a mí la oportunidad de decir, quizás
yo también tengo la oportunidad, así como la tuvo Isaías, de que Dios obre en mi vida y ponga en mí un carbón encendido, lo pase por mis labios y que mis palabras no sean palabras que me exalten a mí, no sean palabras que me alaben a mí, no sean palabras que me llenen a mí, sino sean palabras que exalten y dirijan a todo el mundo a Jesús. Cuidado con las personas que utilizan sus filosofías para querer decirle a los demás, no, lo que pasa es que la Biblia está equivocada, la Biblia es anticuada, la Biblia no vale la pena, no sigas esas cosas, no, sí, total, tú lees eso y al poco tiempo, no, cuidado, porque si yo creo que la Biblia es viva y eficaz, si yo creo que la Biblia permanece, que la palabra de Dios permanece para siempre, si yo creo que la palabra de Dios fue dicha por Él, fue inspirada a los escritores y esa palabra me trae hasta el día de hoy, miles de años después, paz y tranquilidad a mi vida, ¿cómo puede ser que algo yo lo deje fuera? Porque no es que eso no me conviene. Empezamos a ver sutilezas y filosofías en algunas personas porque esas personas ven que hay algo que no les conviene y dicen, no, ahí no entramos, no entres allí. No entres allí porque se nos cae el kiosco que tenemos acá, se nos cae la idea que tenemos aquí, se nos cae eso. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, si usted en el lugar donde usted está no tiene la oportunidad de abrir una Biblia, corra a su celular, a su computadora, al lugar donde usted está, abra esa Biblia y busque lo que Dios quiere hablar con usted. No deje que yo le diga a usted. No permitas que yo me adueñe de la palabra y que yo te diga es lo que tú tienes. No, lo que dice ahí es esto. No permitas. Porque entonces yo voy a ser como aquellos fariseos que le decían, pero es que ustedes hacen esto de esta manera. Y realmente ellos no lo hacían de esa manera y simplemente señalaban los errores de los demás para decirle, ustedes lo hacen mal. No, es que ustedes lo están haciendo mal. Si la Biblia a mí me dice que hay un día de reposo, yo debo seguir lo que Dios me dice. Si la Biblia me habla de una alimentación, yo debo seguir esa alimentación. Si la Biblia me habla de un estado de las personas que pasan al descanso, yo debo entender lo que dice allí. Si la Biblia me habla de que habrá rumores de guerra y habrá pestilencia, yo debo entender que eso ha de pasar. Pero cuando hay muchas veces que leemos, que buscamos, que abrimos, queremos quitarla, no, eso a mí no me conviene. En una ocasión fui a predicar una iglesia y no era de mi denominación. Un compañero de trabajo me invitó a predicar y para serle honesto tuve un poco de temor porque aunque yo sabía lo que iba a llevar, sentí que no era correcto que yo fuera allí, no porque la iglesia fuera mala, no porque los hermanos fueran malos, no los conocía. Sentí que realmente iba a querer llevar algo que quizás la iglesia no iba a poder entender. Y no lo estoy diciendo para jactarme, lo estoy diciendo y para seguir la historia. Yo decía, no, es que yo sé mucho. No, yo sé mucho. Y me di cuenta que yo no sabía nada. Que en mi mente yo creía que yo sabía mucho, pero cuando yo llegué allí y abrí la Biblia, esa iglesia estaba preparada para abrir la Biblia conmigo. Esa iglesia estaba preparada para leer los versículos conmigo y seguir la línea del mensaje paso a paso. ¿Por qué? Porque en otros lugares me habían dicho, no, es que en esas iglesias, no, es que en esos lugares, no, es que... Y yo pensé, no, es que a estas personas yo les voy a decir esto, que está allí, que yo lo voy a leer de la Biblia, que lo tengo escrito. Y la gente la gente abrió la Biblia, la leyó conmigo, compartió conmigo su experiencia. Y cuando yo cerré la Biblia, que terminamos, oramos para despedirnos, recuerdo que el pastor se me acercó y me dijo, gracias por predicar de la Biblia. Y de nuevo, no lo digo para ganar gloria, es para poderle decir esto. Y yo me quedé, espérate, ¿qué pasó aquí? Usualmente en las iglesias se predica de la Biblia. Y él me dice que hace un tiempo atrás ellos habían invitado a alguien y que esa persona simplemente hizo una historia de perros y gatos. Una historia de unos perros y de unos gatos, y ese fue todo el tema. No abrió la Biblia, no habló de un versículo, simplemente una historia de unos perros y unos gatos. Y ese pastor, que de nuevo no es de mi denominación, me dice, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser el pueblo que estudia la Biblia. Y yo, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque a veces queremos limitar
el estudio de la Biblia a unos pocos. No, es que esos son los que estudian la Biblia, esos no. Pero hay personas que están deseosas de saber y entender lo que Dios quiere hablar en su vida. Y es por eso que la invitación hoy para ti y para mí, no nos dejemos convencer de lo que nos dicen, sino que vayamos a aquel que va a poner en nosotros ese deseo de aprender más, aquel que va a levantar en nosotros el deseo de crecer en la palabra, aquel que va a buscar en nosotros lo más profundo y nos va a dar su palabra para que eso crezca en nuestra vida, aquel que va a poner en nuestro corazón sus deseos y sus enseñanzas para que podamos seguir creciendo en él. Cuando leemos la Biblia estamos conectándonos con el autor de la Biblia. Estamos conectándonos con aquel que le impregnó allí, que puso su espíritu para que muchos escritores escribieran y nos dijeran a nosotros, nos hablaran a nosotros, que yo pueda abrir la Biblia y yo sepa que no me está hablando el de la esquina, me está hablando Dios a mi vida y me está diciendo, esto es lo que yo tengo para ti. Y quiero volver a leerte el libro, el versículo que estábamos utilizando, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo, no según a lo que Dios tiene que decirte, no según a lo que dice Jesús en su palabra, lo que dice Dios en su palabra, no según a lo que está pasando. Hay muchas personas famosísimas, reconocidas, televangelistas que abren la Biblia, leen todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, cierran la Biblia y empiezan a contar. Los otros días estaba comprando un galón de leche y van desarrollando una temática para motivarte, para que tú te sientas bien, para que cuando tú salgas de aquella iglesia, de aquel lugar, tú te sientas contento que estuviste ahí y digas, check, ya fui, estuve en una iglesia y recibí algo que yo entiendo que es un mensaje. No, te invito a que vayas tú y confirmes la palabra de Dios, que no te sientas como una persona que tiene que escuchar y simplemente quedarse escuchando, sino que seas partícipe de la palabra de Dios, seas partícipe de lo que Dios quiere decirte a tu vida, seas partícipe de lo que Dios quiere hablar a ti, a tu corazón, seas partícipe de eso. No te dejes convencer por lo que yo te digo, no te dejes convencer por lo que te dice el otro o la otra. Convéncete de lo que Dios tiene para ti. No te dejes engañar por mis palabras. No te dejes engañar por lo que yo quiero que tú aprendas, no. Simplemente busca en la Biblia, que podamos juntos aprender. Y yo también tengo que buscar en la Biblia y aprender y crecer con Dios, crecer con lo que Él tiene que decirme. Y de esa manera vamos cada día a ser más fuertes. De esa manera vamos a ver la luz y la lámpara que es para nuestros pies, la palabra de Dios. De esa manera vamos a tener una luz que Dios ha puesto para que andemos por ella, un camino que Dios ha abierto para que estemos con Él. Hoy me gustaría orar por ti y que juntos podamos seguir creciendo en la palabra de Dios, que juntos podamos tener el deseo de buscar en ella, de sumergirnos, de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No, pero es que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellas son las que hablan de Jesús. Ellas son las que levantan y glorifican el nombre de Dios. Oramos. Señor, aquí estamos con el deseo de poder crecer, de poder saber que tú estás con nosotros en nuestra vida, de poder entender que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, de poder entender que por medio de ella podemos escucharte, podemos hablar contigo, podemos conocerte. Es por eso que hoy te pedimos que pongas en nosotros el deseo de creer, de crecer más contigo, de crecer en tu palabra, de crecer en lo que tú tienes separado para nosotros, de crecer en lo que tú has encontrado que nuestra vida debe ser. Señor, si en algún momento hemos cometido el error de simplemente escuchar pero no escudriñar, de simplemente creer que lo que dijeron está bien pero no buscar, pon en nosotros el deseo de conectarnos por medio de tu palabra contigo, de no seguir las tradiciones humanas, de no seguir las filosofías de algunas personas, sino de seguir las ordenanzas y los caminos que tú has preparado para nosotros. Señor, gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.